Bien, pues yo quisiera continuar donde lo dejamos, por así decirlo. Vamos a continuar en nuestro curso de Criando en Terreno Fértil. He titulado esta sesión Cristianos Criando, y van a entender en un momento por qué la he titulado así. Y para conectar con lo que vimos la semana pasada, quisiera presentar los puntos que fueron los que presentamos en la sesión anterior, más que la semana pasada, en la sesión anterior. Fueron 5 puntos y 5 aspectos que revisamos en cuanto a la crianza. Habíamos descrito el corazón de nuestros hijos como un corazón pecaminoso, esencialmente pecaminoso, como todos nosotros que nacemos en pecado. Arriba del pecado con el que ellos nacen también ignorantes, no tienen información de nada en la vida, no saben nada, solamente saben de sus deseos. Y además del pecado y la ignorancia está la inmadurez. O sea, ellos no solamente ignoran cosas, sino que no se saben autogobernar. De ahí la inmadurez. Y como si todo eso fuera poco, ellos están inmersos en un mundo que es corrupto. Entonces, un ser pecador que es ignorante, que nace inmaduro y que está en un ambiente corrupto, esa es la razón por la que la paternidad nuestra tiene que ser una tarea entregada, abnegada, disciplinada, que nosotros le demos la más alta prioridad en nuestras vidas, porque nuestros hijos necesitan de nosotros. Dada su condición personal y dado en el ambiente, en el mundo en el que se desenvuelven, ellos necesitan de nosotros. Entonces, dicho eso, dijimos que nosotros necesitamos entonces, dada esa condición, primero abrazar la crianza como una labor primordial, una encomienda divina. La crianza no puede ser una tarea que hagamos a la ligera, que no nos preparemos para ello, que no seamos intencionales en llevarla a cabo. La crianza requiere de nuestra más devota entrega. Número 2, tenemos también que ajustar nuestras expectativas en el proceso de crianza, porque dado que nuestros hijos son pecadores, ignorantes, inmaduros y están en un ambiente corrupto, ellos van a cometer errores y nos van a traicionar y nos van a decepcionar y se van a portar mal de muchas maneras porque se va a manifestar todo lo que ellos son y tenemos que prepararnos para eso. No nos debe sorprender los desatinos y los desvíos de nuestros hijos. Precisamente para eso somos padres, para corregir, advertir sus desvíos y sus desatinos. Número 3, entiende la crianza como un proceso a largo plazo. Tú vas a comenzar a hacer un trabajo y vas a tener que decir una misma cosa muchas veces. Y lo que dices va a tener que ser corroborado con lo que haces. Y lo que dices y lo que haces va a tener que ser repetido una y otra vez, para que en el largo plazo, quiera Dios, tu hijo haya captado, asimilado, entendido lo que tú le dijiste y él puede entonces abrazar lo que tú le enseñaste y vivir lo que tú le enseñaste. Pero eso es un proceso a largo plazo y no nos podemos cansar ni frustrar, porque va a requerir tiempo. Número 4, discierne lo que se requiere de ti ante cada situación. Cada situación de frustración con uno de nuestros hijos, de molestia, de irritación, va a requerir de respuestas distintas. Porque no es lo mismo corregir una rebelión de un hijo que corregir o informar a un hijo que lo que está haciendo es manifestando su ignorancia de algo. A veces nuestros hijos se portan de manera incorrecta en un ambiente porque ignoran cuál es el comportamiento que se espera de ellos, no porque son rebeldes en el corazón. Entonces la rebelión requiere un abordaje, la ignorancia requiere otro abordaje, la inmadurez requiere otro abordaje, el entorno impuro en el que ellos se encuentran requiere otro abordaje. Y yo tengo que ser entonces sabio en qué tipo de respuesta mi hijo necesita ante una situación que amerite mi atención. ¿Qué es lo que él necesita realmente?
en el momento que está necesitando de mi intervención. Y por último, y no menos importante, Dios es parte fundamental de la ecuación de la crianza. Y eso es algo que vamos a enfatizar en esta sesión del día de hoy. El pasaje base que estamos usando para hacer nuestras exposiciones es Efesios 6:4, es el pasaje, yo diría, más completo de toda la Biblia acerca de la crianza, que nos dice: y ustedes padres, cuando se refiere a padres, aunque el original significa padre masculino, en realidad entendemos que se está refiriendo a padres y madres. Pero en ese momento Pablo se refirió a los padres de manera específica porque según la cultura grecorromana era quien tenía la autoridad absoluta de la familia. Pero en el contexto cristiano, tanto papá como mamá son autoridad frente a Dios y delante de sus hijos. O sea que incluye en el contexto cristiano a papá y a mamá. Ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Dijimos que de ese versículo sacábamos 6 componentes de la crianza cristiana. Primero, los padres. Al llamarles la atención a los padres o ordenarle a los padres esta labor, Pablo está diciendo que los padres son los responsables de hacer esto y por lo tanto su presencia es requerida. Y ese es el primer componente, presencia, ya vimos eso. Número 2, no provoquen a ira. Yo debo tratar de generar un ambiente en mi hogar, una atmósfera en mi hogar donde sea propicio el aprendizaje, la asimilación de conocimiento, de experiencias, donde mi hijo adopte una forma de discípulo y donde él quiera recibir gustosamente lo que yo tengo que enseñarle. Si yo no preparo ese ambiente y al contrario, yo lo que hago es que detono ese ambiente y lo que planteo y lo que propongo en el ambiente del hogar es un ambiente hostil, crítico, observador, poco estimulante, mi hijo no va a recibir mi enseñanza. Entonces, por lo tanto, necesito presencia, necesito un terreno fértil, necesito también devoción. Críenlos, dice la palabra en el verso, críenlos. Y eso implica devoción, ya lo vimos. Número 4, disciplina, que tiene que ver con entrenamiento, lo vamos a ver más adelante. Instrucción del Señor es advertir o amonestar. Y la expresión, la última expresión del pasaje, que es que la disciplina y la instrucción son del Señor, que significa el contenido o la dirección de mis instrucciones y disciplinas. Entonces nosotros vimos estas 2 sesiones ya, como recordarán, vimos la necesidad de presencia y no una presencia desinteresada, no una presencia física sin conexión emocional, no, necesitamos una presencia devota en mi casa con mis hijos, una presencia abundante y una presencia devota y entregada a la formación de mis hijos. Y esas fueron las 2 sesiones que ya vimos. Y yo quisiera en el día de hoy revisar el 6º componente que tiene que ver con del Señor. Y la razón es que tenemos que entender de qué se trata la disciplina y la instrucción. Y van a entender por qué yo planteo ver esto primero antes de la disciplina y la instrucción. Distinción cristiana en la crianza. Primero, lo primero. Primero vamos a ver por qué esto es del Señor y por qué a esto yo le llamo distinción cristiana en la crianza. Se podría decir que la mayoría de los padres concibe la crianza como un proceso de disciplina e instrucción, como un proceso de formación. O sea, no hay que ser cristiano para entender la crianza de esa manera. La gente entiende, la mayoría de los padres por lo menos, entienden que si tienen hijos, tienen una labor de formarlos, ¿verdad? De instruirlos, de disciplinarlos. En general eso es algo entendido en la mayoría de los padres. Ahora, es la frase del Señor en Efesios 6:4 lo que cristianiza el mandato a los padres a criar a sus hijos. O sea, el mandato es críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor.
Eso es lo que hace entonces la crianza en este pasaje distintivamente cristiana. La disciplina y la instrucción no es en mis conceptos, a menos que mis conceptos estén alineados con los conceptos del Señor. Entonces, por eso es importante entender lo que implica esta frase del Señor. De hecho, en el original, la frase del Señor, cuando dice disciplina e instrucción del Señor, no es instrucción del Señor, no es disciplina del Señor, instrucción del Señor. O sea, la frase, gramaticalmente afecta a las dos instrucciones que se nos da ahí, las dos acciones, las dos cosas que tienen que hacer los padres de disciplina e instrucción deben ser del Señor. Y por eso decía que es esa la frase que hace la crianza en este verso particularmente cristiano. Entonces, como decía, la mayoría de los padres, sí, vamos a formar a nuestros hijos, vamos a invertir en ellos. Lo que entendemos son los mejores valores que nosotros conocemos, pero no necesariamente la gente contrasta esos valores o filtra esos valores por si son del Señor o no son del Señor. ¿De acuerdo? Entonces profundicemos un poco en este tema del Señor. ¿En qué sentido es del Señor? ¿Cómo así? ¿Cómo así que es la disciplina y la instrucción del Señor? Bueno, lo primero que podemos decir es que del Señor implica que el contenido y las formas de nuestra disciplina e instrucción deben ser las del Señor. O sea que las maneras como yo lleve a cabo mi labor y los contenidos que yo le entregue a mi hijo deben ser aquellos que Dios les daría si Dios estuviera criando. Mi disciplina y mi instrucción son las del Señor. John Stott, que fue un anglicano, pastor, murió hace poco, murió casi a los 90 años, un hombre que sirvió fielmente a la iglesia por muchos años, entiende que esta frase implica que detrás de los padres que enseñan y disciplinan a sus hijos está el Señor mismo. Detrás de los padres que enseñan y disciplinan a sus hijos está el Señor mismo. Según este pasaje, en los padres cristianos que están haciendo su labor, que quieren hacer su labor, en aquello del Señor. Es decir, como si fuera el Señor mismo que lo hace. En este sentido, representamos a Dios frente a nuestros hijos. Estamos haciendo su trabajo. O sea, Pablo le dice a los efesios y nos dice a todos nosotros, padres, críen a sus hijos. Ok, Pablo, de acuerdo, estoy de acuerdo, yo soy papá, yo tengo que criar a mi hijo. Hazlo en la disciplina y la instrucción. Claro, Pablo, de eso se trata, la disciplina, la instrucción, de formar a mi hijo para que crezca sano, saludable, físicamente, socialmente, emocionalmente. Sí, pero ojo, del Señor. Tú le vas a sembrar en su corazón, vas a orientar su vida según lo que Dios quiere. En las maneras que Dios lo haría, de las formas en que Dios lo haría, con los contenidos que Dios le daría a tus hijos. Entonces, por eso representamos a Dios. Nosotros estamos haciendo un trabajo de formación que Dios hace en nuestros hijos a través de nosotros. Eso es un alto llamado. Eso es un altísimo llamado. Es una tarea sobria, solemne, el ser representante de Dios frente a nuestros hijos. De ahí que Martin Lloyd-Jones, en su comentario de Efesios, dice que conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es la tarea peculiar a la que solo los padres cristianos están llamados. Esta no es solo su tarea suprema. Su mayor deseo y ambición para sus hijos debe ser que lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Lo que implica este comentario o esta frase es que en el proceso, la forma como Dios ha diseñado la crianza es que cuando yo
ejecute el proceso de crianza, la disciplina y la instrucción del Señor, de las formas y de los contenidos del Señor, ese proceso conduciría a mi hijo a conocer a Dios de manera personal. Así debería ocurrir en sentido general. Y eso debería ser una ambición santa de nosotros. Nosotros deberíamos querer que nuestros hijos conozcan a Jesucristo de manera personal. No hay un mayor regalo que ese para un padre cristiano que ha entendido el Evangelio, que ha abrazado el Evangelio, saber ahora que mi hijo lo abraza también. No porque yo se lo impongo, sino porque él ha entendido su condición de pecado y ha acudido a Cristo en búsqueda de su salvación y de su redención. Creo que le comenté hace un par de sesiones atrás que mientras estuve creciendo, nuestra madre siempre nos decía, no siempre, sino que con frecuencia nos decía: yo prefiero que ustedes vendan plátano en la calle con Jesucristo en el corazón a que sean unos profesionales en un edificio, en un banco y que no conozcan al Señor. Yo creo que ella lo decía en serio. Y mientras más pasa la vida, lamentablemente, en la medida que pasa el tiempo, uno va llegando a ciertas convicciones. Mientras más pasa la vida, más uno atesora la relación con el Señor. Como dice la canción, mientras más cerca estoy del fin, más dulce es el amor de Cristo. Esa debería ser nuestra ambición y ahí deberían estar conducidos nuestros esfuerzos. Claro que hay muchas otras cosas en las que nosotros tenemos que formar y educar a nuestros hijos. La palabra de Dios no está en contra de que los formemos, de que le demos educación académica, de que lo estimulemos a que estudien, que se hagan buenos profesionales, que sean hombres y mujeres de bien en la sociedad que le ha tocado vivir, que traigan valor a donde quiera que se desenvuelven. El libro de Proverbios, que es un libro dedicado a la instrucción de los hijos. Salomón lo escribe como instrucción a sus hijos. Uno lo lee de principio a fin y está lleno de pasajes que tienen que ver en cómo manejarse en la vida, cómo ser sabios en la vida, en mi relación con los demás, en mi relación con mi trabajo, en mi relación con mi familia, en cómo yo gobernarme a mí mismo, en cómo yo relacionarme también con Dios. Y hay un texto conocidísimo de Proverbios 3:5 donde dice que confía en el Señor de todo corazón o con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, que quizás es el verso central de todo el libro de Proverbios. Pero obviamente el libro de Proverbios está lleno de consejos para manejarse en la vida. O sea que sí, hay otros anhelos en nuestro corazón y es que nuestros hijos conozcan al Señor, pero que se conduzcan con sabiduría en la vida también, en sentido general. Esa es entonces la tarea más elevada de un padre cristiano, conducir sus hijos a conocer al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si yo sigo las instrucciones que me están siendo dadas, si yo los crío en la disciplina y la instrucción del Señor, como vamos a ver más adelante, ¿qué implica eso? Yo estoy haciendo esa labor. Yo lo estoy conduciendo a conocer al Señor de corazón, de manera personal. En tercera de Juan, capítulo 1, el apóstol escribiéndole no a un hijo biológico, pero a un hijo espiritual, dice: amado, y ahí le dice algunas cosas, dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Es de gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Andan fielmente caminando como deben caminar. Se produce como una especie de orgullo santo cuando yo sé que mi hijo conoce al Señor. De los momentos más conmovedores con mis hijos que yo puedo recordar es justamente cuando nosotros hablamos del Señor, hablamos de Dios, hablamos de su fe, y yo puedo notar, detectar quizás visos, indicios de una fe verdadera. Eso me llena de gozo. Claro, hay cosas que hay que confirmar todavía, tienen toda una vida por delante, hay muchas decisiones que van a demostrar si esa fe, si esos indicios son verdaderos o no, pero es mi anhelo, es mi deseo, es mi oración que mis hijos sí den fruto
de indicios que he visto de una fe verdadera. Ojalá esa idea, en el caso de muchos de los que estamos aquí, nos produzca gozo, pensar que nuestros hijos conozcan al Señor. Conozco muchos padres no cristianos que cuando sus hijos se convierten o aceptan a Cristo como Señor y Salvador y comienzan a venir a la iglesia, le dicen: ¿y tú entonces vas ahora a ir a la iglesia todos los domingos? ¿Y tú entonces vas a dejar tus amigos, tu grupo? O sea que ya tú no vas a los sitios donde van los jóvenes. Parecería que el Señor, la iglesia, lo que nos enseña la palabra, les resta más que les suma a los hijos, a muchos hijos. Pero hay, y lo más preocupante es que hay padres cristianos que tienen reservas acerca de si sus hijos deciden por dedicar su vida al Señor. Quizás quieren una vida más glamorosa, de más éxito humano, terrenal, visible, que lo que implica una vida de servicio al Señor. Porque nuestros valores están trastocados. Porque a veces pensamos que una vida dedicada al ministerio, en cualquiera de sus formas, como misionero, como pastor, como ministro, como lo que sea, es una vida de menos éxito. Ojalá podamos ver la vida como Dios la ve. Al final, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Como dijo Jesús. Entonces, eso lo vemos en este pasaje, cómo es claro que lo que quiere Dios en la crianza es esto. Miren cómo Deuteronomio 6, que es un pasaje conocido, lo dice. Esto es Moisés hablándole al pueblo de parte de Dios. Esto es como si Dios estuviera hablando. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios hablándole al pueblo a través de Moisés. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios está interesadísimo en que los padres hagan esto con diligencia. Transmítele a tus hijos con toda diligencia y compromiso estas cosas que yo te mando hoy. Y cuando nosotros vemos lo que se le había mandado, lo que Moisés acaba de hacer es una recapitulación de la ley de Dios. Y nosotros sabemos que la ley de Dios consiste en ¿qué? En amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces lo que Dios está diciendo es: enséñale a tus hijos a amarme, a amarse como amar al otro como se aman a sí mismos. Enséñale estas cosas, hazlo de manera diligente, díselo en todo momento, en todo lugar, repítelo, pega esto en las cosas, en las paredes de tu casa, en las puertas de tu ciudad, que lo vean, que lo recuerden hasta la saciedad. Parecería como redundante, pero es una indicación del énfasis de Dios. Lo que los padres tienen que hacer es conducir a sus hijos a conocerme a mí. En Malaquías 2:15 hay un verso muy interesante, lo traje de la Nueva Traducción Viviente porque lo traduce bastante claro. Y Malaquías está confrontando al pueblo y lo confronta por la infidelidad de los hombres a sus esposas. Y entonces le dice Malaquías 2:15: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Por qué? Porque Dios quiere hijos que vivan para Él. Y tú eres el instrumento a través del cual yo voy a conducir a tus hijos a mí. Yo diría el instrumento por excelencia, porque Dios usa otros instrumentos también. Pero es el instrumento por excelencia, yo como papá, como vaso que soy en Dios, como instrumento para mi hijo. Entonces, dicho eso, esta expresión del Señor impone 4 desafíos a nosotros como padres. Y es en lo que voy a dedicar, el resto de la noche. Esto implica 4 desafíos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que
verlos, entenderlos y ver cómo lo vamos a superar o a enfrentar. El primero es el desafío del conocimiento, y ya lo vamos a ver más adelante. El segundo es el desafío de la coherencia. El tercero, el desafío de la humildad. Y el cuarto es el desafío del discernimiento del corazón. O sea, el hecho de que nuestra crianza deba ser hecha en la disciplina y la instrucción del Señor va a requerir que nosotros enfrentemos estos 4 desafíos. Si va a ser disciplina e instrucción del Señor, porque puede ser otra cosa. Puede ser disciplina e instrucción de Chacho. Pero no queremos que sea así. Entonces comencemos con el desafío del conocimiento. ¿A qué me refiero yo con este desafío del conocimiento? Y lo voy a presentar junto con el desafío de la coherencia, porque los dos están muy conectados. Mírenlo de esta manera. Lo traje en 2 traducciones de Deuteronomio 7. Dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos. La Nueva Traducción Viviente dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, nosotros tenemos que repetirle a nuestros hijos que estas palabras que yo te he dado hoy. Hoy en día, como cristianos, como padres cristianos, ¿qué tenemos nosotros que entregarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos? Bueno, la palabra de Dios. Una palabra que yo se supone debo conocer. Correcto. No solamente en su letra, en lo que dice, sino en las implicaciones de lo que leo. Entonces aquí hay un desafío para mí en cuanto al conocimiento. ¿Por qué? Porque eso no todo el mundo lo tiene. Pero no solamente eso, yo voy a expandirme un poco más ahora, no lo voy a detallar ahora. También implica el tema de la coherencia, un desafío de coherencia, porque yo puedo saberme intelectualmente, cerebralmente, la palabra de Dios, las implicaciones de ella, pero si yo no las vivo. Por eso el pasaje, fíjense cómo el pasaje de Deuteronomio dice claramente, mírenla en la Nueva Biblia de las Américas: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La forma de traducirlo de la Nueva Traducción Viviente es: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. O sea, tú tienes que vivir lo que tú le vas a decir y a repetir a tus hijos. Entonces hay un desafío, ¿o no? Hay un desafío de conocer lo que Dios quiere, vivir lo que Dios quiere, para nosotros poder ser coherentes, respetados en cuanto a lo que nuestros hijos necesitan. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente hay mucho desconocimiento, hay falta de conocimiento bíblico en muchos padres. Hay mucho analfabetismo bíblico en las iglesias, entre los padres cristianos. No voy a abundar sobre las razones, sobre las explicaciones, las justificaciones. Muchas vivimos una vida complicada. Vamos a comenzar por aquellas que nos dan el beneficio de la duda. Vivimos una vida compleja, rápida, llena de cosas. Sí. Eso es lo único que puedo decir a nuestro favor. Después vivimos en la época donde más recursos en la historia disponibles para nuestro estudio y conocimiento hay. Hay libros de temas cristianos de casi todo tema imaginable. Hay comentarios disponibles, Biblias electrónicas, Biblias comparadas, Biblias en griego, Biblias en latín, traducidas al español, al inglés. Múltiples traducciones a nuestro idioma. Tenemos recursos electrónicos a nuestra mano, que podemos leer la Biblia hasta en el carro. La podemos oír si queremos, si nos cansa el leer. Pero realmente nosotros le sacamos tiempo a lo que nos interesa. Lo que no nos interesa, no le asignamos tiempo. Esa es la realidad. Si nos gusta algo, un hobby, un deporte,
si disfrutamos de una buena comida, si nos gusta estar con una persona, lo que sea que nosotros querramos hacer y deseemos hacer y entendamos que es importante, lo hacemos, sacamos el tiempo. Pero en cuanto a esto, nos quedamos cortos muchas veces. Hay mucho desconocimiento, no solamente de lo que la palabra de Dios dice. La mayor carencia es que la leemos y la meditamos tan poco que no sabemos lo que implica lo que leímos o lo que escuchamos. ¿Qué implica eso en esta área de mi vida, en esta área de mi vida, en esta área de mi vida? Verdad es que deberían tener un impacto en múltiples áreas, no la aplicamos, porque cuando la leemos, los que están mejor son los que leen y estudian, pero a veces no la aplican porque no entienden las implicaciones. Entonces ese es el primer problema. Ante ese desafío, si vamos a criar en la disciplina y la instrucción del Señor y no somos dedicados al estudio de la palabra y a la reflexión, vamos a tener una carencia como padres. Ahí hay que hacer un ajuste. Hay que arrepentirse de la dejadez y la frialdad hacia las cosas del Señor, hacia el estudio de la palabra. Hay que hacer espacio donde haya que hacer espacio para nosotros poder leer, estudiar y meditar algo más de lo que la palabra dispone. No solamente ese es un problema, eso es en cuanto al desafío del conocimiento. Es un desafío que yo lo dejo ahí. Si yo pudiera hablar de eso toda la noche, pero es un desafío que tenemos que enfrentar. El otro desafío es la hipocresía. Abunda la hipocresía paternal. Muchos padres no viven lo que dicen creer, lo que dicen que creen, o lo que sus hijos leen en la Biblia o escuchan en la iglesia. Hay mucha hipocresía paternal. Aquí pongo como una nota al margen. Muchos no han entendido que ser padre o madre impone un sentido de urgencia a mi santificación, por el efecto que tienen mis pecados sobre mis hijos y en la credibilidad del evangelio que digo creer. ¿Qué hace un hijo con un papá que lo trae a la iglesia y él oye en la iglesia un estándar de vida, de trato mutuo, que el padre no vive en la casa? ¿Qué ustedes creen que pasa en ese corazón hacia las cosas de Dios? Yo creo que no hay que ser muy brillante para saber lo que pasa. Yo me convierto en una piedra de tropiezo para que mi hijo confíe y crea en lo que yo digo que creo. Pero si lo que yo creo no me cambia a mí, yo lo traigo ¿a qué? Si yo vengo y yo no cambio, ¿a qué es que él viene? ¿A cumplir, a ponchar una tarjeta, a estar frío con Dios? Eso no funciona así. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere nuestros esfuerzos ni los necesita. Dios quiere corazones arrepentidos, vidas cambiadas, transformadas, entregadas, obedientes, que lo amen. Pero hay mucha hipocresía. Y esa expresión que hago notar de que muchos no hemos entendido que el ser papá o mamá impone un sentido de urgencia a mi santificación. Cuando tú eras soltero y tú tenías áreas en tu vida que sencillamente no habían cambiado, tú eras una persona impaciente o materialista y consumista, o tú eras una persona sexualmente impura porque consumías materiales de alguna naturaleza inmoral, o tú eras un mentiroso, o etcétera, 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 porque los pecados son infinitos y todos nosotros tenemos porciones de algunos pecados. Cuando tú eras soltero, eso te afectaba a ti, tu círculo inmediato quizás, pero era más contenido el efecto de eso. Pero cuando un hombre o una mujer no se sabe gobernar a sí mismo y explota con frecuencia ante sus hijos, eso obviamente agrede la dignidad, el valor del hijo. Eso ofende no solamente la dignidad y agrede al hijo, sino que ofende el testimonio del Señor, porque nosotros se supone que estamos bajo la guía y la dirección de Dios.
entonces date rápido en tu proceso de santificación, porque de lo contrario tus hijos sufrirán tus pecados y el evangelio será desacreditado por tu testimonio frente a ellos. Y aquello de criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor se fue a pique. No funciona en un escenario de hipocresía, de incoherencia. Y cuando eso ha ocurrido, si de alguna forma tus hijos, porque puede pasar aún en mi caso, que mis hijos vean un estándar incoherente, lo que corresponde es ir donde el hijo y decirle, mi hijo, perdóname. No me di cuenta cómo tú percibiste esto. Lo siento mucho, perdóname. Le pedí perdón a Dios, te pido perdón a ti por mi incoherencia y mi hipocresía. Eso es un desafío grande, porque nuestros hijos observan y ven y perciben más de lo que nosotros nos imaginamos. Ellos perciben cómo nosotros resolvemos un conflicto en el hogar. Si realmente hay gracia y hay verdad, oprime el egoísmo y la irritación. Ellos se dan cuenta si lo que nosotros valoramos más es el dinero y la gente que tiene dinero, o realmente valoramos a todo el mundo por igual. Ellos se dan cuenta cuando nuestros ídolos son de este mundo, terrenales. Ellos se percatan de eso, lo ven. Y cuando nosotros vamos con el discurso de que amen a Dios, de que conozcan al Señor, que es lo más grande que hay, ellos se les produce como una especie de incomprensión por estas inconsistencias que nosotros le estamos tratando de vender. Recientemente, en el 2018, la revista Relevant, una revista americana, publica un artículo que lo hizo otra organización, Religion, Brain and Behavior Journal. Y la conclusión, había múltiples conclusiones, pero ellos estaban investigando por qué la gente se vuelve atea. ¿Por qué la gente se vuelve atea? Y traje una breve cita de este estudio. Dice, aunque las investigaciones esperaban encontrar que la mayoría de las personas se volvieron ateas porque crecieron fuera de un ambiente religioso, de un entorno religioso, lo que encontraron fue que muchos de los que se llamaban a sí mismos ateos se volvieron así, al menos en parte, como resultado de observar que sus padres no eran sinceros, hipócritas o infieles. O sea, el estudio, los investigadores, cuando comenzaron a hacer el análisis, supusieron que, bueno, aquí mucha gente va a decir que es atea porque se crió en un ambiente no religioso, porque vino de un ambiente no religioso. Pero sucede que muchos dijeron que no, que venían de un ambiente religioso, pero hipócrita, infiel, inconsistente, incoherente. Ahí ese es el desafío para nosotros. Entonces tenemos un desafío si nosotros vamos a criar en la disciplina y la instrucción del Señor, es que tiene que haber una dedicación nuestra al conocimiento, a cultivar nuestra relación con el Señor y a ser coherentes en la manera como nosotros vivimos, respondemos, reaccionamos, las cosas que valoramos, que apreciamos. Eso es un conjunto de cosas que va a ser, frente a nuestros hijos, va a tener un rol que jugar. Si es que ellos van a aceptar lo que nosotros tenemos que decir. Si no, tendremos poco poder de persuasión en sus corazones. Hay un tercer desafío, que lo mencioné, el desafío de la humildad. Y hay dos vertientes en este desafío de la humildad que debemos considerar. ¿En qué sentido este desafío de la humildad? ¿Y por qué se deriva de esta expresión del Señor? Bueno, lo primero es que nosotros, según la Biblia, somos la autoridad de nuestros hijos. ¿De acuerdo? Eso nos da una posición, diríamos nosotros, de privilegio, de cierta comodidad. Nosotros tenemos la encomienda de parte de Dios de dirigir a nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú le entregas autoridad a una persona que no tiene carácter, típicamente esa persona abusa de su autoridad. Esa es la razón por la que en Efesios 5, aquí mismo, esto es Efesios 6 que nosotros estamos viendo del
del 4, del versículo 4 específicamente, pero en Efesios 5, desde el versículo 22, Pablo le dice a las esposas, sujétense a sus maridos como al Señor. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo. ¿De acuerdo? Pero le agrega entonces y le dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, Pablo le está dando a la mujer un mandato de sujetarse. El hombre puede abusar de ese mandato. A ti te mandaron a sujetarme. Por eso es que Pablo entonces le dice al hombre, pero ustedes ámenla como Cristo de manera sacrificada. Pablo está equilibrando la tentación que tiene el hombre de abusar de su autoridad. Justamente hace eso en el caso de los padres. En el versículo 1 de Efesios 6, Pablo le dice a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Y le dice, esto es un mandato con promesa, le dice obedezcan, sométanse a ellos. Y en el 6:4 dice, padres, no lleven sus hijos a la ira, críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. O sea, le está diciendo ahora a los padres, no abusen del hecho de que yo le dije a los hijos de que se sometieran. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú le das, vuelvo y digo, autoridad a una persona que no tiene carácter, cuando me refiero a que no tiene carácter, es que es una persona orgullosa, insegura, egocéntrica, etcétera, etcétera, impaciente, al que tú le has dado autoridad y carece de esas virtudes del carácter que lo gobiernan, entonces él tiende a abusar de su autoridad. Entonces, si nosotros vamos a criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, esto es un desafío, porque nosotros tenemos una autoridad que es delegada. La autoridad no está en nosotros, no es intrínseca a nosotros. Es una autoridad delegada y como tal yo la ejerzo humildemente. Aquí entonces puse dos aspectos que debemos considerar. Tenemos una tentación a pensar que mis hijos están para servirme, como autoridad que somos. Tenemos una tentación a pensar que mis hijos están o existen para servirme. Y yo he escuchado hijos que se quejan de que sus hijos lo tienen de que sus padres lo tratan como si fueran empleados. Y no quiere decir que los hijos no puedan colaborar en la casa. Pueden y deben colaborar en la casa. Pero el padre los invita, les modela y los exhorta a servir. Esa es la forma de llevar a tu hijo a servir. No es que me sirve a mí, sino que él va a servir en la casa porque a él le conviene para la formación de su alma servir. No porque a mí me conviene que él sirva. ¿Me entiendes? Es diferente el enfoque y la óptica. Yo quiero que mi hijo entienda lo que Pablo dice en Hechos 20:35. Es más bienaventurado dar que recibir, cierto. Y si el Hijo del Hombre, Marcos 10:45 dice, si el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿cuánto más nosotros que somos sus discípulos tenemos que vivir una vida con las manos abiertas sirviendo a los demás? Entonces yo tengo que conducir a mi hijo a entender eso. Pero mi hijo no existe para servirme a mí. No pensemos que ya después que mi hijo crezca, yo no busco un vaso de agua jamás a la cocina. Estoy loco porque crezca. Para que me haga esto. Sí, eso puede ser, pero que lo haga como una demostración de su amor y que yo lo pida y él lo haga porque yo lo he modelado primero. En realidad, el papá y la mamá son servidores de sus hijos. Nosotros servimos a nuestros hijos. De hecho, la palabra criarlos o críenlos significa provéanle todo lo que ellos necesitan, pero no solamente a nivel monetario o económico y físico, sino a nivel espiritual y emocional, todo lo que implica eso. O sea que nosotros somos hasta cierto punto servidores de ellos. Entonces tenemos esta tentación como autoridad que somos, y eso es un desafío para hacerlo en el Señor,
a pensar que ellos existen para servirme, pero tenemos otra tentación y es a exigir el respeto y la consideración, independientemente del ejemplo e integridad que yo tenga como padre. Yo he conocido casos de papás que no son coherentes en su casa, que no son respetuosos hacia sus hijos, pero ellos exigen respeto para sí mismos. Porque yo soy el papá. Usted me tiene que respetar. Aunque yo no te respete a ti. Aunque yo no respete a tu mamá. Aunque yo no respete a la gente que está alrededor de nosotros. Y tú me has visto a mí hablar mal, ofender, herir. Y tú me has visto a mí ser deshonesto. Y tú me has visto a mí hacer cosas deshonestas. Entonces, ¿qué respeto me va a tener mi hijo cuando él me ve como una persona que no es íntegra? Que no cumple su palabra. No cumple sus promesas. Y que cuando falla, bueno, eso lo voy a ver más adelante. No pide perdón, pero se lo doy como ñapita. Esto es una implicación, esto es algo importante para nosotros, es un desafío importante para nosotros hacer las cosas como el Señor quiere. No abusar de nuestra autoridad. Y lo otro es que el desafío de la humildad va a implicar que yo entienda que yo soy un pecador. El hecho de que yo soy un pecador, yo voy a tener una tentación a ignorar mis faltas contra ellos o a minimizarlas. Voy a tener una inclinación a pensar que pedirles perdón debilita mi posición como su autoridad. Si yo quiero que este mensaje llegue, yo tengo que tener una actitud. Se supone que estas son disciplinas e instrucciones del Señor. Y una de las cosas más importantes que mis hijos tienen que entender es que ellos son pecadores. Pero una de las formas más efectivas para ellos entender que ellos son pecadores es que ellos vean que yo soy pecador también. Y si yo le estoy diciendo a ellos que ellos necesitan a Cristo es porque yo también lo necesito. Y las mejores oportunidades para que ellos vean eso es cuando yo fallo y peco contra ellos o contra su madre, o contra alguien que nos rodea, o de alguna forma yo pequé y yo entonces luego vengo y le pido perdón y le digo, mira mi hijo, yo estoy mal delante de ti, delante de Dios, perdóname, lo lamento mucho, pero Cristo murió por eso, en la cruz, y yo le doy gracias por eso. Es un estímulo, una muestra del Evangelio vivo. Entonces, voy a requerir humildad como padre si yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Porque yo, si no lo hago así, voy a abusar de mi autoridad y voy a ignorar el hecho de que soy pecador y no voy a buscar su perdón cuando les falle. Mis hijos deben entender mi autoridad como delegada por Dios ante quien daré cuentas. Ellos deben sentir eso constantemente. Ellos deben verme a mí cumplir mis deberes como padre porque ellos sienten que yo le debo a Dios una explicación por lo que yo hago. Yo no soy la autoridad absoluta en mi casa. En mi casa la autoridad absoluta es Dios. Al que tú, mi hijo, estás sometido a mí porque Dios lo dice y yo estoy sometido a Él y tengo que hacer mi labor bien contigo porque estoy sometido a Él también. Vital entender eso. Y número 4, y por último, el desafío del discernimiento del corazón. Veamos este pasaje, Marcos 7, 21 al 23. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Estas son las que los contaminan. Eso es un pasaje que Jesús enseñó. Eso es Jesús que lo está diciendo. En ocasión de que le estaban acusando a él y a sus discípulos de que ellos no se lavaban las manos antes de comer, que era una regla, una norma judía de la ley religiosa judía, era un acto religioso lavarse las manos. Y Jesús dice, el hombre no se contamina por lo que entra, el hombre se contamina por lo que está dentro de él.
y le hace una lista no exhaustiva, porque ahí no están todos los pecados, pero de muchos pecados que están en nuestro interior, y hay muchos más también que Él no listó. Esto no es un secreto para nadie, yo creo que sobre todo en un ambiente cristiano, pero en un ambiente no cristiano, mucha gente piensa que el hombre nace neutro, que el ser humano nace moralmente neutro y que sus desvíos, sus pecados son producto de la sociedad o del ambiente en el cual ellos se desenvuelven. Y ciertamente hay una influencia, pero el ser humano nace no neutro, sino en negativo, moralmente hablando. El ser humano nace con inclinaciones que si tú lo dejas solo, lo desvían. Y mientras más gente tú juntas, más se desvían. Entonces es una falacia decir que el ser humano nace moralmente neutro. El ser humano nace con inclinaciones en su corazón que de no ser dirigidas, gobernadas por Dios, ese ser humano terminará mal. Y hay mucha gente que nosotros vemos que funciona socialmente. Es un ciudadano ejemplar, pero en su corazón hay apetitos desviados que no conocemos. De aquí entonces, y hablando de este desafío, este famosísimo libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp, dice lo siguiente: las necesidades de tu hijo son más profundas que su conducta desagradable. Recuerda, su comportamiento no surge sin causa. Su conducta, las cosas que dice y hace, reflejan su corazón. Si en verdad le vas a ayudar, debes estar preocupado con las actitudes del corazón que dominan su conducta. Entonces, no es tan simple decirle al niño, siéntate, no haga eso, no hable de esa manera. Hay que ver la intención o el pecado subyacente para poderlo ayudar verdaderamente en el camino del Señor. Cuando un niño le quita un juguete a un amiguito o a un hermanito, es una acción fea, ¿verdad? No se resuelve con comparte. El niño lo que está mostrando es un egoísmo. Está mostrando que él cree que la vida se trata de él. Cuando el niño comienza a llorar y no se calla y hay que darle lo que quiere cuando lo quiere, y los papás y las mamás se pliegan y dicen, ay, es que ese niño si yo no le doy lo que quiere, él no se calla. Claro, y cuando yo se lo doy estoy reforzando su idea de que la vida es en torno a él. Obviamente estas aplicaciones van cambiando a lo largo de la vida. Un joven o un niño de 9, 10, 11, hasta un joven de 13, 14, 15 entiende mucho más que lo que entienden los niños pequeños. Por eso vamos a hablar más adelante cómo yo pudiera graduar, digamos, este principio para las diferentes edades. Pero en realidad a lo que tenemos que apuntar no son a las conductas solamente, aunque las conductas hay que corregirlas, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que ir más allá para develar lo que hay en el corazón y hacerlo a él consciente de eso. Y decirle a su edad, a su nivel, no, mi hijo, es que las cosas no son así. Tú no eres lo más importante que hay. Ay, eso es una herejía humanista. La vida no gira en torno a ti, mi hijo. Él, tu hermanito, tu amiguito, es importante igual que tú. Entonces, con estas reflexiones termino. ¿Por qué este tema del corazón es un desafío para nosotros? Si queremos guiarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Bueno, porque es más fácil concentrarse en la conducta, es más rápido, es más eficiente. Ya, listo. Siéntate, cállate, comparte, tranquilo. No va a ir para ningún sitio y punto. Sin lidiar nunca con otras cosas más profundas. Porque lo que hay en el corazón no es inmediatamente evidente para mí, ni para mi hijo. O sea,
Esto requiere una capa de reflexión adicional que muchos padres no quieren o no están dispuestos a sacar el tiempo para indagar. Como decimos en buen dominicano, lo voy a decir en dominicano, luego lo digo en español formal. Hay cosas que hay que culcutear. Hay que culcutear en el corazón de nuestros hijos. Hay cosas que hay que explorar en el corazón de nuestros hijos si vamos a dar una respuesta pertinente a su conducta y a su actuación. Pero lo otro, y por qué esto es un desafío y por qué debo enfrentarlo, bueno, porque es un desafío, porque en ocasiones no tendré la respuesta inmediata porque no sé qué hacer específicamente. Hay cosas, o sea, primero es más fácil, decía, luego no es evidente para mí, y tercero, porque a veces yo me siento como en blanco, digo, bueno, que no sé. No sé qué es lo que está pasando por la cabeza de este niño. Y quizá a lo mejor ahí en ese momento, dependiendo de la edad y demás, yo le puedo decir, mi hijo, mira, eso que pasó lo hablamos más tarde o lo hablamos después. Pero para que él sepa que él tiene una cita pendiente con nosotros, pero yo lo que estoy haciendo es ganando tiempo y pensando qué fue lo que pasó. Muchas veces estas correcciones y estas indagaciones del corazón se dan o logran su objetivo investigativo cuando comenzamos preguntando, mi hijo, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú respondiste así? ¿Qué tú estabas pensando en el momento que tú dijiste eso, hiciste eso? A veces nuestra propia ira e irritación no nos permite entrar en ese modo conversacional y reflexivo y entonces boicoteamos el trabajo del corazón con nuestras propias inmadureces. Debería entonces venir otro padre y educarnos a nosotros. Y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros los padres en nuestra tarea de criar, y es que nosotros somos supervisores, pero no somos supervisados. A veces nuestras parejas, nuestros esposos nos dicen algunas cosas, pero nuestro orgullo no lo reconocemos. Entonces, por eso decía que uno de los desafíos es que mi santificación es urgente, porque mientras más santificado yo estoy, menos boicots, menos piedra de tropiezo yo voy a hacer para la crianza de mi hijo. Pero mientras más debilidades de carácter yo tenga, mientras más inseguridades yo tenga, mientras más concepciones mundanas yo tenga acerca de los comportamientos y las formas de corregir a un niño, más daño le voy yo a hacer a mi hijo en el proceso de crianza. Más yo voy a distanciarme de esta línea de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Bueno, pues yo voy por esta línea y esto va por esta línea porque yo tengo demasiadas debilidades de carácter, malformaciones, disfunciones, inseguridades y conceptos mundanos en mi abordaje de la disciplina o de la crianza. Entonces, esto va a ser un desafío porque requiere pensar, requiere que nos controlemos, requiere entrar en un modo que típicamente nosotros no entramos porque estamos en modo corrección y disciplina, cuando lo que se requiere es pensar y reflexionar acerca de lo que se requiere, valga la redundancia. Pero por último, ¿por qué debo enfrentar esto? ¿Por qué debo enfrentar este desafío en particular de investigar y explorar lo que hay en el corazón? Bueno, por esto, y esto es glorioso, porque esto nos ofrece las mejores oportunidades de cambiar a nuestros hijos y conducirlos al Evangelio. Este punto, este desafío final, que lo dejé para el final intencionalmente, es grandioso cuando aprendemos a manejar este tema de explorar el corazón, investigar un poco más de lo que la conducta manifiesta, nos permite llegar a la raíz. Obviamente hay un cambio más efectivo si llego a la raíz, pero no solamente eso, sino que el ofrecimiento del Evangelio tiene más sentido. El Evangelio se hace más apetecible, porque cuando yo le muestro a mi hijo que él es un egoísta, un egocéntrico, un orgulloso, yo le digo, pero Cristo te limpia de eso y te perdona, mi hijo. Él pagó en la cruz por eso. Es la mejor forma para yo dejar ver la necesidad del Evangelio, es hacerle ver a él que él está atado al pecado a menos que no venga el Señor Jesucristo. Y que esas inclinaciones lo van a seguir venciendo a menos que él no se arrepienta.
Entonces, en eso consiste este tema de la frase del Señor y los desafíos que impone. Bueno, la disciplina y la instrucción del Señor es según sus formas, es a sus maneras, es con sus contenidos. Tengo que conocer, tengo que ser coherente, tengo que ser humilde en el ejercicio de mi autoridad y tengo que también profundizar e indagar en el corazón, porque al final es en la disciplina e instrucción del Señor. Y el Señor no ve lo que es externo, sino que ve el corazón. De ahí es que es necesario entonces que yo ponga atención a eso. Entonces ahí entendimos mejor. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Se trata de conducirlos a Él, de hacerle ver su necesidad de Él y de ver, nuestros hijos vean en nosotros gente sometida a Él, para que entonces cuando las cosas salgan como deben salir, Él se lleve la gloria. Él se lleve la gloria. De ahí entonces que la semana que viene pues continuaremos explorando, del Señor, vimos lo que implica, vamos a saber un poco de la disciplina y la instrucción. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de la disciplina y la instrucción del Señor? Porque se supone que la crianza, y la palabra en el original es provean a sus hijos. Críenlos es provean disciplina e instrucción. Eso es lo que significa. Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata la disciplina? ¿De qué se trata la instrucción? Ya sabemos que es del Señor, pero ¿cómo se hace? ¿De qué forma la llevamos a cabo? ¿Cómo se ejecuta? Esa es la idea. Así que vamos a orar y nos veremos la semana próxima. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta noche. Nosotros al ver estas cosas, Señor, no podemos dejar de pensar en que tú eres un Padre para nosotros. Y lo mismo que tú estás haciendo o que tú quieres que nosotros hagamos hacia nuestros hijos es lo que tú has hecho con nosotros. Tú nos has provisto de entrenamiento, de verdad, de instrucción en tus caminos para que nosotros te conozcamos. Fortalece nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para poder, Señor, llevar a cabo esta obra, esta labor de criar de una manera que a ti te complazca. Que verdaderamente, como le dijiste a Malaquías en 2:15, que nosotros podamos levantar una generación que viva para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.